Y en la entrega de hoy, una entrega en la que vamos a recordar a muchísimas primerísimas figuras de nuestra gran televisión venezolana, porque hoy vamos a recordar a esas abuelitas que tanto nos hicieron disfrutar en las novelas, en las producciones dramáticas. Hoy, en Pancho Pantalla, las abuelas de la televisión venezolana. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. La principal figura desde los años 60 y 70 de estas abuelitas, pienso que fue René de Payás. Una primerísima actriz a la que pudimos ver trabajando en teatro, en zarzuelas y por supuesto en las principales producciones dramáticas de Venevisión. Allí hacía, entre otros, aquellas abuelas complacientes como la que pudo hacer en aquella novela llamada Emilia, protagonizada por Eluz Peraza y Eduardo Serrano, pero también aquellas abuelas inflexibles como las que interpretó en Esmeralda, en aquella extraordinaria novela protagonizada por José Bardina y Lupita Ferrer. Aunque en aquella época los créditos protagónicos se las llevaban las primeras actrices y los primeros actores, es decir, gente como José Bardina, como Lupita Ferrer, como José Luis Rodríguez y Lila Morillo, como Peggy Walker y Carlos Cámara, como Raúl Amundaray y Marina Baura, como Jorge Félix y Amelia Román. Hay que también recordar que actrices como René de Payás conformaban esos grandes elencos e interpretaban esos grandes papeles inolvidables para los que disfrutábamos de esas producciones dramáticas. Y en ese corte, similar al de doña René de Payás, también encontramos a una gran abuelita de nuestra televisión como lo fue Esperanza Magás. También desde los 60 a finales de los 70 interpretó un gran papel en la novela Esmeralda. Era esa mujer que por coincidencia, por circunstancia, por coyuntura de la trama y de la vida, se quedó cuidando a esta cieguecita, a esta invidente que interpretaba Lupita Ferrer. Y ese papel le valió todos los premios de la época a la gran Esperanza Magás, que siguió interpretando grandes papeles hasta muy avanzada edad. Incluso a finales de los 90 y todavía a principios de los 2000 veíamos a Esperanza Magás haciendo papeles extraordinarios en nuestra gran televisión venezolana. Una de las abuelitas inolvidables de nuestra pantalla. Chela Degar y Olga Castillo son imposibles de olvidar. Chela Degar, en la vida real, la madre de una gran protagonista, una gran dama joven llamada Adita Riera, quien también, por cierto, luego de ser protagonista y de ser dama joven, terminó interpretando abuelas a finales de los 2000, a finales de los 90 y principios de los 2000. Adita Riera, hija de Chela Degar, que hizo muy extraordinarios papeles en Venevisión sobre todo, igual que Olga Castillo. Estas dos primerísimas actrices se destacaron haciendo de abuelas en las pantallas de Venevisión. Y si hablamos de Radio Caracas Televisión, no podemos dejar afuera a la que fue su gran primera actriz y que realizó este tipo de papeles, que en México, por ejemplo, una figura como Sara García se encargó de inmortalizar varios papeles. Pues aquí en Radio Caracas Televisión esa figura era nada más y nada menos que doña Amalia Pérez Díaz. Amalia Pérez Díaz hizo extraordinarias interpretaciones y hasta muy avanzada edad también la vimos incluso protagonizar al lado de Marisela Berti, por ejemplo, aquella novela llamada Carmen Querida, en donde ella hacía una de las Cármenes y por supuesto era la mayor de ellas, era la abuela de Carmen Querida, la inmortal Amalia Pérez Díaz. En Radio Caracas Televisión también pudimos disfrutar a Gladys Cáceres,
Gladys Cáceres, una primera actriz que conjuntamente en aquella época con Zoe Ducós interpretaron grandes papeles. A Zoe Ducós la recordamos como la abuela de Félix Loreto en aquella gran interpretación, en aquella gran novela que se llamó Campeón sin Corona, donde Félix Loreto interpretaba a un boxeador y Zoe Ducós era la abuela de Félix Loreto en esa novela. También tenemos que ir al Canal 8. Allá también tuvimos inmortales abuelas en nuestra gran televisión venezolana. Por ejemplo, no podemos dejar de nombrar a Ana Castel y a Betty Ruth, que salieron del Canal 8. Ana Castel luego se fue a Venevisión a interpretar a ese personaje inolvidable llamado Caridad Martínez, la madre de Chelo Rodríguez en Rafaela, protagonizada junto con Arnaldo Andrés, el paraguayo. Ana Castel se disparó allí y luego siguió interpretando grandes papeles hasta que le llegaron esos papeles de abuela que tanto recordamos. Lo mismo sucedió con Betty Ruth, que hasta muy avanzada edad, tanto en el Canal 8 como en Radio Caracas Televisión y en Venevisión, la pudimos ver destacarse en estos roles. En el Canal 8 también no podemos olvidar a Adelaida Torrente. Los papeles de abuelita de Adelaida Torrente fueron extraordinarios en las novelas del Canal 8. Adelaida Torrente en la vida real, la madre de Carmen Julia Álvarez, Adelaida Torrente, junto con Estelita Echezábal, se destacaron en aquel Canal 8 de los 60 en cadena venezolana de televisión. Recientemente pudimos ver entonces ya las novelas más contemporáneas, en donde ya estas figuras habían desaparecido físicamente, es decir, habían fallecido, y el testigo, el bastón representativo, lo tomaron las que en alguna época fueron damas jóvenes. Y entonces comenzamos a interpretar a las abuelas de nuestra gran televisión venezolana, a quienes habían sido en un momento dado damas jóvenes. Y disfrutamos entonces en este tipo de papeles a figuras como Amanda Gutiérrez, como Elba Escobar, a la misma Alba Roversi, Eluz Peraza y por supuesto la inmortal Carmen Julia Álvarez. Todas ellas ya en edades maduras, demostrando que no solamente eran caras bonitas, sino que eran grandes intérpretes que dieron vida también a las abuelas de la televisión venezolana. Desde René de Payás y Esperanza Magás hasta Amanda Gutiérrez y Carmen Julia Álvarez, reinventándose en su profesión, esas fueron las abuelas de la televisión, esas fueron las abuelas que yo vi en TV.